Lo que vamos a hacer, en realidad, como Virginia y Verónica establecieron cuestiones más conceptuales de base, la idea es poder pensar estas cuestiones que ellas plantearon, especialmente lo que tiene que ver con la cuestión de género, aterrizado un poquito más en la asistencia técnica y la extensión rural que habitualmente desempeñamos desde distintos lugares, ¿no? Desde instituciones, como técnicos y técnicas privadas. Para eso, lo que vamos a hacer en realidad es partir de un supuesto que en realidad está muy constatado en el Uruguay, que es que en Uruguay existen desigualdades de género en el medio rural. Esas desigualdades no estamos hablando de que mujeres y varones son diferentes o que distintas mujeres son diferentes entre sí. Estamos hablando de que sistemáticamente las mujeres están accediendo menos a determinados recursos. Eso es una desigualdad, una diferencia que se vuelve sistemática y se hace brecha. Entonces, en Uruguay los estudios muestran que las mujeres están migrando, que hay una migración desde el medio rural que tiene sesgos de género, que efectivamente son las mujeres jóvenes las que están saliendo del medio rural, los varones jóvenes también, pero que hay una tendencia mayor de parte de las mujeres, que hay menor inserción de las mujeres en el ámbito agropecuario, pero hay inserción laboral, pero también hay menor inserción en general en el medio rural de las mujeres, que hay mayor carga de trabajo reproductivo. Esto está menos estudiado en el medio rural, pero igual tenemos evidencia, tanto producida como por el Ministerio como por la Facultad de Ciencias Sociales en este sentido. Las mujeres asumen más trabajo reproductivo, más trabajo de cuidado, más trabajo doméstico, tienen menor titulación de la tierra. Estamos hablando de que en el último censo agropecuario, menos del 20% de las explotaciones agropecuarias identificaban una productora mujer como titular de esa tierra, y además la superficie promedio es menor. Tienen menor acceso. En la Dirección de Desarrollo venimos como monitoreando lo que es el acceso de las mujeres a los proyectos de asistencia técnica y de apoyo a la producción, y si bien la verdad que las políticas activas lograron como dar un salto importante, ahí Virginia tuvo la gentileza de mostrar el folleto, en ese folleto se muestran acciones de la dirección y de otras instituciones. Las políticas activas tienen un efecto, pero hay un sesgo sistemático, se sostiene. Y también hoy nosotros podemos afirmar que los estudios muestran que efectivamente las mujeres están tomando en menor medida decisiones en las decisiones en relación a los proyectos, en la gestión de los predios productivos, en el control de los recursos productivos. Con esa base, lo que pensamos para la asistencia técnica es: si es una desigualdad sistemática, entonces es injusta. Y si es injusta, parte del rol de la asistencia técnica es actuar sobre esa injusticia. Ese es como un poco el enfoque. Y esa es la razón por la cual nosotros pensamos que vale la pena que repensemos juntos y juntas las prácticas que llevamos adelante. Porque asumimos que la extensión tiene un rol para jugar en poder como revisar esas injusticias. E inclusive muchas veces la extensión y la asistencia técnica no solo no las revisa, sino que de alguna manera las refuerza. Cuando nosotros de alguna manera estimulamos que sean, por ejemplo, una cosa que trabaja mucho Julio, que sean los varones quienes sucedan el predio, quienes accedan al predio, de alguna manera nosotros estamos reforzando esa desigualdad que ya existía. No la estamos produciendo, pero la reforzamos en lugar de revisarla. La invitación es que cada quien en el espacio laboral que se inserta pueda pensar qué práctica puede llevar adelante para revisar eso. Básicamente eso. Hoy ya lo dijo Virginia, hay algunas cosas que son como bien basales en esta cuestión de género. Uno es pensar que efectivamente el lugar que están ocupando mujeres y varones es un lugar construido, no es un lugar natural. No hay una naturaleza de la mujer que le impide ser titular de la tierra, una naturaleza de la mujer que le obstaculice gestionar un proyecto productivo. Lo que pasa es una construcción cultural que tiene, por lo menos en lo que pensamos en términos de políticas públicas, seguro irradia en 3 niveles. Uno es que nosotros llegamos a una familia que ya tiene patrones culturales y que muchos de esos patrones culturales son patrones culturales que tienen sesgos de género muy marcados. Esa es una. Pero además nosotros como asistentes, como técnicos y técnicas, llegamos y nosotros también tenemos un patrón cultural que tiene que ver con nuestra formación adentro de las carreras de grado, pero que también tiene que ver con nuestra trayectoria de vida, porque también
la persona que hace extensión también es un sujeto, ¿no? Y además las políticas públicas también están atravesadas por sesgos de género, también producen esa desigualdad de alguna manera, y el trabajo que nosotros estamos tratando de hacer es revertir que esas políticas produzcan, pero tenemos que reconocer que a priori, las políticas públicas también fueron formadas por un tiempo histórico de los estados, un tiempo histórico de las instituciones y personas concretas. Entonces, en principio, hay como que leerlas a contrapelo y empezar a ver qué cosas no nos habíamos dado cuenta que de alguna manera producen también esta desigualdad. En ese marco llegamos nosotros que también tenemos nuestros propios, que tenemos nuestras cargas, vamos a decir. Y cosas en las que nosotros tenemos que pensar es esta cuestión que colocaba Virginia fuerte y que para la cuestión de género es clave, que es la división sexual del trabajo. Acá tenemos un tema clave que es esta cuestión de poder pensar no solo que los lugares son construidos, sino que además esos lugares construidos tienen algunas marcas que son importantes, ¿no? ¿Qué roles ocupan las mujeres en el trabajo total que se realiza? ¿Cómo ese trabajo en última instancia es remunerado y o reconocido? ¿No? ¿Qué consideramos trabajo y qué no consideramos trabajo? Porque cuando nosotros llegamos al predio y solo estamos mirando como trabajo, aquel trabajo que es el trabajo directamente vinculado a la producción, estamos tomando una posición sobre el trabajo, ¿no? Hay todo un trabajo socialmente necesario que es el que se vende en el mercado, más el que nosotros necesitamos, no se vende en el mercado y nosotros necesitamos para comer. Es una posición cuando solo miramos el trabajo agropecuario. Pero además en el medio rural pasa una cosa que pasa menos en lo urbano, que es que del trabajo, que las mujeres hacen un trabajo agropecuario que tampoco es reconocido, ¿no? En las urbanas no pasa tanto eso, en las urbanas lo que pasa es que no se reconoce el trabajo reproductivo doméstico, pero el trabajo que es para el mercado sí. A las rurales se le suma además este pedacito del trabajo que se vende al mercado, pero que no es reconocido como de ella, ¿no? Virginia hacía el juego con esta categoría de la cónyuge colaboradora, que las mujeres se autoasignan el de cónyuge, pero es la figura que está en BPS, ¿no? O sea, todo al mismo tiempo, por aquello de que están varios niveles al mismo tiempo. Nosotros podemos pensar por qué vale la pena pensar con una perspectiva de género la asistencia técnica y la extensión rural. Por lo menos hay varios enfoques, pero por lo menos con dos patas posibles. Una es pensar que el logro de la equidad de género, es decir, que revertir esa injusticia, es un rol en el que la asistencia técnica tiene un lugar para jugar. Entonces estamos de este lado pensando, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para efectivamente ser parte de la herramienta que revierte la injusticia? De este lado. Del otro lado, que es un enfoque es anterior, pero creo que también nos puede servir para pensarlo, tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son las metas que nos estamos fijando hoy como técnicos y técnicas, por ejemplo, para este sistema productivo? Bueno, incorporar a las mujeres, ¿cuánto nos sirve para cumplimiento también de esas metas? ¿No? Nosotros venimos viendo, voy a pasarlo, destruí todo. Alguien me lo arregla y yo... Nosotros venimos viendo... El enfoque este segundo, ¿no? Que es hasta dónde, gracias. ¿Qué puede también aportar las mujeres al proyecto, por ejemplo, a un proyecto productivo para un sistema de producción? Nos viene mostrando que hay un montón de capacidad productiva de las mujeres, de conocimiento, una capacidad de ser interlocutora, su capacidad de agencia, que nosotros la estamos de alguna manera desestimando. Peor sería desaprovechando. Por ejemplo, por cómo hoy nos estamos educando, que es parte de lo que podemos revisar, estaría bueno revisar, por cómo hoy nos estamos educando, las mujeres asumen un rol mucho más vinculado al cuidado. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Que está sucediendo, que las mujeres siguen asumiendo un rol mucho más pesado en el cuidado? Sin duda es algo que tenemos que revisar. Pero además, en la socialización actual, ese rol cercano al cuidado, los estudios muestran que hace que las mujeres tengan una visión como mucho más íntima en todo lo que sucede en torno al predio. Y las hace mucho más sensibles, por ejemplo, a cuestiones de riesgo. Mucho más sensibles. Nosotros tenemos un trabajo hecho específicamente en la Dirección de Desarrollo trabajando el vínculo entre el género y el cambio climático, y hay toda una herramienta de trabajo que en realidad... de aquel lado, de todo lo que estamos perdiendo cuando no incluimos a las mujeres, es muy significativa. Muy significativa. Pero además, de este lado, la extensión, lo dijo Virginia, arrancó Virginia diciendo eso, la extensión es una herramienta para una revisión, y esa revisión tiene que tener perspectiva de género, tiene que apuntar a la justicia y a la equidad. Sí, en realidad lo que...
¿Era con preguntas? Perdón. Una cosa que se viene como viendo es que existe una mayor sensibilidad de las mujeres a todo lo que de alguna manera puede afectar los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo totalmente distinto, cuando los desastres climáticos, por cómo se están socializando las mujeres son unas referentes claves. Porque se lo hace, por ejemplo, hay millones de políticas en las cuales eso se está mirando. Pero es como una mirada a dos frentes, ¿no? Hoy estamos en una situación donde las mujeres estamos siendo socializadas distinto que los varones, ¿no? Y eso nos hace tener miradas diferentes por el lugar que estamos ocupando. Ese potencial lo perdemos una vez que no incluimos a las mujeres en la asistencia técnica y la extensión rural, con los proyectos productivos. Por otro lado, además, si nosotros avanzamos en esta deconstrucción de esa socialización diferencial, es bien importante que nosotros pensemos en todo el potencial que tiene la extensión para deconstruir esa justicia. Es clave, es clave. ¿10? Perfecto. Lo que tenemos acá son preguntas, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, vamos a hacernos preguntas, porque la verdad que en realidad cada quien tiene una inserción en determinada cantidad de predios o en organizaciones o en un rubro, y la mayoría de las respuestas las podemos construir mucho más en el trabajo ese concreto que nosotros tenemos. Pero pensábamos que algunas preguntas nos pueden servir, ¿no? Cuando pensemos, por ejemplo, en el nivel del predio, también trajimos como dos esquemas, ¿no? En lo predial y en lo organizacional. Cuando pensemos en los niveles del predio, hay preguntas que nos podrían ayudar a revisar nuestras propias prácticas, ¿no? Nosotros estamos pensando quién en ese predio tiene la titularidad. Cuando nos acercamos a ese sistema productivo, ¿pensamos en quién tiene la titularidad? Porque en realidad hace a las relaciones y a la toma de decisiones. ¿Lo estamos pensando? ¿Lo estamos poniendo arriba de la mesa? ¿Quién en esa familia tiene la titularidad? ¿Quién realiza las tareas productivas? ¿Quién efectivamente las hace? Está bien, ese señor nos recibió. Tratemos de que no sea el señor y nos reciba la familia entera. Ahora, ¿quién realiza las tareas productivas? Porque si queremos pensar en un proyecto productivo y en realidad lo pensamos, pero la tarea le hace tal otra persona, es totalmente significativo qué es lo que piensa la persona que hace la tarea. Entonces, estamos pensando quién hace las tareas, qué tiempo les lleva. Pensemos en las reproductivas. Estamos pensando quién las hace, qué tiempo les lleva cada vez que pensamos en pensar en un proyecto, por ejemplo, para un sistema productivo. ¿Cómo se decide en el predio? Hay mucho de este discurso de, bueno, después el productor, la frase sería como así, el productor habla con nosotros y después va a la casa y consulta. Bueno, ¿no? Es el argumento para decir que no es necesario que juntemos a toda la familia para hablar con todos. En realidad, en ese delay entre que nosotros hablamos con el llamado productor y el productor va a hablar con la productora, hay filtros de información, hay espacios de discusión que no estamos dando. Si nosotros creemos que la asistencia técnica y la extensión rural es también un ámbito de diálogo, entonces hagamos parte de toda esa familia de ese espacio de diálogo, ¿no? Si no, es como que tenemos un emisario en estas comunicaciones. El cómo se maneja el dinero es un aspecto importante. ¿Quién tiene la formación reconocida? Y acá hay toda una línea re interesante de trabajo en extensión y asistencia técnica, que es que muchas mujeres son productoras y tienen todo el conocimiento y la experticia cotidiana, al igual que los productores. Pero, por esta cuestión de la desigualdad de género, el acceder a una formación específica, por ejemplo, participar de un curso concreto de cambio climático, participar de un curso concreto de gestión, les da como el respaldo reconocido, más formalizado para poder ir a negociar a su propio predio. Porque acá lo que pasa es que son familias negociando. Entonces, el que puedan acceder a formaciones es un recurso para poder, de alguna manera, fortalecer esa negociación. Y también que se transmite a los hijos y a las hijas. ¿Y qué les transmitimos nosotros? Porque nosotros transmitimos cosas cuando llegamos a los predios, ¿no? ¿Invitamos o no invitamos? ¿No? O sencillamente decimos frases que para nosotros son como cotidianas. ¡Ay, ya se va armando! ¿No? Y le damos 2 palmadas al guri chico y ya le vamos como diciendo que él es el futuro productor. Estas las voy a saltar porque son algunas propuestas, pero en relación a las preguntas anteriores, y también nos podemos hacer preguntas en relación a las organizaciones. ¿A quién y cómo se convoca? ¿Quién puede asistir? ¿No? Si reconocemos que hoy no hemos logrado revisar en el medio rural,
lo cual además habría que reconocerlo, que hoy en el medio rural no hemos logrado revisar suficientemente quién se hace cargo del trabajo reproductivo y doméstico. Si reconocemos que hoy todavía las mujeres rurales están cargando con el grueso de eso, quién efectivamente puede asistir es clave, ¿no? Entonces, eso nos invita a nosotros a pensar, ¿qué actividad estoy pensando? ¿Cuándo la estoy pensando? ¿Dónde la estoy pensando? ¿Estoy previendo algo de cuidados? ¿Cómo se fijan los objetivos de las actividades? ¿No? El poder tener quién dice qué actividad sí y cómo se coloca la demanda. Y acá, por ejemplo, hay una cosa importante, que es que muchas veces nosotros vamos a necesitar apelar, por ejemplo, o a trabajar específicamente con un grupo de mujeres, o generar un encuentro de mujeres, o hacer una convocatoria específica o una consulta específica a mujeres, porque como la relación viene tan asimétrica, muchas veces nos va a pasar que la mujer se va a callar, o las mujeres se van a callar y dejar pasar la voz del varón. Entonces, vamos a necesitar generar espacios específicos, aunque sea provisorios, para poder levantar esas demandas. A todos nos ha pasado alguna vez que fuimos a una ronda y una mujer o un varón dijo, ella vino conmigo, o ella no se presentó y dijo, yo vine con él, ¿no? Más o menos es un ejemplo que todo el mundo ha visto alguna vez, ¿no? En una ronda que la mujer no se presenta o dice... Eso, que es la dificultad de hablar de la persona que está en una situación desjerarquizada, nosotros podemos trabajar en la construcción de esa voz generando espacios particulares y las mujeres en general los toman, los usan y son recursos que después tienen para mejorar el funcionamiento de las organizaciones. Y también qué roles cumplen, ¿no? Si nosotros en nuestro trabajo con las organizaciones incorporamos a las mujeres, pero después cuando en la práctica las incorporamos, lo que pasa, se incorporan en el lugar de la que lleva las actas, de la que organiza las fiestas, pero es re clásico, capaz que es una estrategia, la primera estrategia es súper válida, es la primera forma de acercarla, la acercamos por donde pudimos, y después vamos a crecer desde ahí. Estas en realidad son preguntas, decíamos, como esta cuestión de género tiene como muchos niveles, pero por lo menos sin duda tiene uno que nos pega a nosotros directo, ¿no? Que es que la extensión y la asistencia técnica tiene la característica de que va sobre el cuerpo de quien hace extensión y por lo tanto de su biografía. Acá hay una serie de preguntas que son más para que cada quien pueda preguntarse a sí mismo cuando se acerca a hacer su práctica y a partir de esa poder crear ideas, ¿no? No hay una forma de incorporar la perspectiva de género seguro en la extensión. Hay muchas, la invitación es que, por lo menos en la tarde, podamos pensar, traer ideas de prácticas que ustedes ya tienen o de nuevas prácticas que se les puedan ir ocurriendo. Entonces, algunas de las que me parece que pensábamos que se podían llevar para ustedes para ir pensando, bueno, ¿qué mensajes doy yo? Yo técnico, yo técnica, cuando llego al predio, por ejemplo, o a la organización, sobre el rol que tienen que ocupar las mujeres y los varones. Y los damos con los chistes, los damos con el saludo, los damos con, ella me preguntó y yo le contesté a él, los damos. Entonces, ¿qué mensaje estoy dando? Poder pensar en mis mensajes. Cuando impulso actividades, si pienso si esa actividad de alguna manera tiene un coletazo en términos de la división sexual del trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso una actividad, me parece fantástico que sea, no sé, a las 7 de la tarde, pero hoy todavía las mujeres siguen cargando con el cuidado de los gurises. Entonces, a las 7 de la tarde ella no va a ir, porque ella está preguntando aquellos gurises. Entonces, empezar a pensar en el rubro específico en el que ustedes se están moviendo, bueno, ¿cuál es el coletazo que puede tener en términos de división sexual del trabajo? ¿Qué mensaje doy sobre el trabajo productivo y reproductivo? Si yo me paro en el predio y el único trabajo que reconozco es el trabajo agropecuario, bueno, estoy dando un mensaje fuerte, ¿no? Yo puedo, la verdad que la extensión termina teniendo un lugar de cierto nivel de reconocimiento en el predio, bueno, ¿cuál es el mensaje que estoy dando? Si yo misma me informé y entonces si me informé y si estoy informando sobre los aspectos de derechos, ¿no? Sobre los aspectos vinculados a las titulaciones, si doy espacios explícitos a las mujeres, ¿no? La busco. Si no la busco, trato de generar un ámbito específico, le pregunto explícitamente, son estrategias re llanas que ustedes tienen para todas las cosas, pero que es una búsqueda de la otra. También a mí una pregunta que siempre creo que es útil es, ¿ella pensará que yo soy su técnico? ¿Que yo soy su técnico o soy su técnica? ¿No? ¿Piensa que yo vine a asistir o hacer extensión con ella? Ese es un recurso importante, porque nosotros tenemos estudios hechos en la REAF que muestran que
mujeres que accedieron a proyectos, en realidad prácticamente no tienen contacto con el técnico. Todo el contacto lo tienen los varones. Y hay números que son impresionantes en esa materia. Y bueno, si yo conozco quién realiza la práctica, quién realiza las tareas en el predio, si la conozco, muchas veces en realidad no las conocemos a las mujeres que están en los predios. No las conocemos, es la mujer de Ferreira, ¿no? Entonces, si las conozco, si las busco, si sé quiénes son, son todas preguntas que nos pueden ayudar a nosotros si conozco qué necesidades, por ejemplo, tienen de formación o qué necesidades tienen en relación a su habitar su sistema productivo. Son todas preguntas que nos pueden ayudar a nosotros a pensar, bueno, con estas preguntas yo puedo pensar mi práctica. Y después mi práctica voy a tener buenas ideas a nivel de mi trabajo concreto, que va a ser muy diferente, el de él, el de ella, ¿no? Pero son como preguntas que nos pueden como provocar revisar nuestras prácticas. La idea es después de tarde poder pensar prácticas concretas, pero compartir prácticas que podamos modificar. Muchas gracias.